fronterizo de yo soy guatemalteco, nacido en El Salvador, estudié en Honduras, trabajo desde México a Perú y tengo la dicha también de ir a Tailandia, Laos, Camboya, Indonesia, al otro lado del mundo, contar de las vivencias en lo que hemos hecho en nuestros viajes. Quizás lo más interesante cuando hablamos de producción o manejo de cultivo, en el caso específico de maíz, nosotros que vivimos en el trópico, ¿saben cuál es la diferencia entre el trópico a las regiones de 4 estaciones? Las regiones de 4 estaciones que tienen invierno, primavera, verano y otoño, que están bien regidos por calendario. Y eso también está regido porque viene una sola cosecha, una etapa de frío, una etapa de dormancia en el cual las plagas se eliminan naturalmente por el frío. Entonces es un ciclo muy diferente y por horas luz. Mientras que nosotros los que vivimos en el trópico, ¿qué clima tenemos? Invierno y verano. Unos dicen invierno y verano. Temporada de lluvia y temporada de sequía. Pero debemos decir, ¿llueve o no llueve? Esa es prácticamente nuestra condición. Pero en el caso de Colombia el año pasado fue llueve y llueve más. Y sigue lloviendo. Y sigue lloviendo. Es más, hasta hay un momento que hay mucho pescador, muchos hombres se acuestan con hombres, por eso está sucediendo eso. Aunque creo que aquí no, porque este es uno de los lugares con las mejores condiciones. ¿Qué es lo interesante cuando empiezo a ver las condiciones que uno va viendo? Ustedes habrán hablado mucho de México y se habla mucho de la productividad de ellos, 16 toneladas, 15 toneladas, pero casi toda el área de producción de alto rendimiento están hacia el norte, con una condición muy interesante, horas luz. Prácticamente cuando viene, en este caso, la primavera para ellos hasta el verano, amanece a las 5 de la mañana y anochece a 8:30, 9. El estándar de horas luz es mayor. Eso que les permite, cuando viene con la tecnología, hablar alta densidad poblacional, 10 posturas, 12 posturas por metro lineal, arquitectura de la planta. Y lo hago porque prácticamente he visto que esa es una modalidad que se ha dado. Para llegar a las altas productividades tenemos que ver la densidad poblacional de semilla de maíz y hay que aumentar la densidad. Pero en el trópico, aquí donde estamos, no se puede. Porque tenemos condiciones además de mayor humedad y mayor incidencia de patógenos de fungosos. Estoy manejando transgénicos, puede ser de un evento, de 2 eventos o de 3 eventos. Pero las enfermedades muchas veces no están controladas aún. Entonces, como vamos viendo, hay muchas variables. Por ejemplo, este valle que tiene principal característica, que no es tan nublado, tiene muy buena radiación solar, ¿verdad? Que por la condición de agua, ustedes tienen la característica de producir 2 veces al año. 2 veces. 2 veces al año. Vamos viendo ventajas. Al mismo tiempo tienen la característica de los suelos, perfiles, 2 eventos, 2 siembras y están más cerca del Ecuador. Su diferencia entre días largos y días cortos no es tan alta, casi lo mismo, amanece a las 7 de la mañana, anochece a las 6 de la tarde. Y no cambia así en todo el año, ¿verdad? Aquí no se los quedan ni los gallos ni las gallinas. Pasan tranquilos, porque es la misma hora luz. ¿Qué sucede cuando ya nos vamos más hacia el norte? Hablando aún en Centroamérica, y más hacia el norte, tenemos diferenciales de 1 hora a 2 horas entre días cortos y días largos. Nuestra primera producción de maíz, que arranca en mayo, terminando en octubre, es de alta productividad por horas luz, y la que se hace en noviembre para estar terminando en febrero o marzo es de menor productividad porque la diferencial de horas luz
es mayor, es diferencia una hora, y aunque no lo crean, esa hora de diferencial de hora luz limita la productividad. Ustedes van viendo las ventajas que tienen ustedes y estamos viendo la condición y la diferencia entre trópico y la literatura. Entonces, ¿qué va pasando? La tecnología se va moviendo a que hay tecnología de maíz tropical y tecnología de maíz 4 estaciones. Y en este caso, por eso a mí me gusta, por ejemplo, ven esa fotografía en mi presentación. Este es las islas de Borneo, en Indonesia, donde ellos están tecnificados y en donde producen su maíz. Es donde tienen en unas áreas tropicales. Si alguien dice, es que no es rentable, claro, es una condición de islas, con ciertas condiciones de radiación y de suelo, en lo cual están cambiando su tecnología de 4 toneladas por hectárea y queriendo llevarla a un éxito de tener 6 toneladas por hectárea. ¿Cuál es el promedio de producción de ustedes en toneladas por hectárea? 6.5. 6.5, o sea, los amigos de Indonesia quieren llegar a donde están ustedes. ¿Y ustedes a dónde quieren llegar? A donde está México. Esa es la realidad. Ustedes si ven, todo esto es una carrera, todos queremos llegar. Y esto que nos maneja, conocer ciertos aspectos generales o contarles. Primero a mí me gusta hablar del maíz y por qué el maíz ahorita tiene su importancia a nivel mundial. Imagínense que la mayor rentabilidad y la mayor investigación de todo el uso mundial, solo el 0.2% de toda la producción de maíz va para producción de semillas, el 0.2%. Pero es donde está la mayor investigación en el campo genético, en el campo de manejo de transgénicos, de resistencia, y en que todos estamos trabajando en ellos para lograr mejor calidad en la semilla. ¿Por qué razón? Los padres son muy débiles y para obtener productividad de semilla de maíz tenemos que manejar mucho ahí la investigación nutricional. De ahí parte toda la nutrición en la investigación ya para ir a los campos finales. Cuando yo me sorprendía, cuando fue la primera vez que trabajé con maíz, aproximadamente hace 25 años, era ahí donde nosotros estábamos realizando de 3 a 4 fertilizaciones al suelo. Hace 25 años era solo en semilla de maíz que estábamos aplicando foliares y fuentes de microelementos para estimular a los padres. O sea, pensar que íbamos a ir a la agricultura hace 25 años era como ir a la luna. Porque era un tiempo en que nosotros no teníamos, pero de ahí partió todo el gran negocio. ¿Por qué el gran negocio? Porque del maíz, el 1.4 se usa para alimentación, para comerlo como choclo, para comerlo, en mi país se decimos como elotes, en fresco. Pero el 1.8 se va para almidones, para hacer las tortillas, los chips, todo lo que son las botanas que hablamos, que trabajamos. Y el 5.6% en el gran mercado, que es el gran negocio a nivel de Estados Unidos, se va para siropes o jarabes de maíz. Ellos endulzan su Coca-Cola, sus bebidas refrescantes con edulcorante, o sea, jarabe de maíz. Y algo, aquí viene lo más interesante, y eso es lo que nos interesa en la gran industria. El 44% y va creciendo al 50% de la productividad mundial de maíz va para alimentos de aves, cerdos y ganados para la producción de proteína. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que en estos últimos años el precio internacional del maíz va hacia el alza. Y hay un tema, después de todo lo que ha sucedido, que se llama seguridad alimentaria. Hoy es muy difícil para Colombia traer desde los grandes productores como Argentina, Estados Unidos, Rusia, Europa, traer los cargamentos de maíz a la gran industria para alimentar a las aves, porque los fletes de los barcos están muy altos.
Y a nivel mundial hay un tema que se llama seguridad alimentaria. Es producción de maíz local a buenos precios, porque es la comida de los marranos, de los chanchos, es la comida de las aves, de los pollos, de la producción de huevos, de toda la proteína. Entonces eso ha despertado un boom para lo que es la productividad. Y en el caso de muchos países altamente exportadores, prácticamente guardan el 80% de todo para su industria y el 20% ¿qué hace? Lo exporta. Entonces, políticas gubernamentales o políticas de la industria o políticas de los países ahora es asegurar su producción de granos. Y por eso va el tema de maíz como un negocio pujante y de mucha investigación. ¿Vamos bien hasta aquí o tienen alguna duda? ¿Qué porcentaje va para biodiesel? Bueno, para biodiesel en ese caso, fíjense que se estuvo hablando en cierto momento en la parte de alcoholes, que era un 3.7. Pero eso va a ir muy relacionado y cambiante con el precio del petróleo. En ese caso, de acuerdo al precio del petróleo, puede ser biodiesel por medio de etanoles o los alcoholes, compite mucho con la industria cañera. Pero hoy por hoy eso se ha reducido porque el mayor auge es la producción de proteína. O sea, el negocio es trabajar en la industria. Y la industria para aves, para cerdos, para ganado, necesita maíces de alta calidad. Y en eso ahí debemos de conocer que una parte del grano, el embrión nos da aceites, el endosperma nos da almidones y la cubierta nos da la fibra. Entonces prácticamente lo que se busca ahora es granos con buen tamaño de embrión, limpios y sanos, gruesos, no contaminados de hongos, para que tenga una buena calidad. Entonces ya nos vamos no solo a producir maíz, tenemos que empezar a producir maíz de calidad. Bueno, entonces, ¿por qué me gusta hacer esta introducción? Porque me gusta hablar que la tecnología ha cambiado. El negocio de maíz, estas son fotografías de todas mis áreas productoras de maíz de subsistencia. Puede ser en sierra, puede ser a nivel de lomas, puede ser a nivel de suelos. Fue una parte cultural de todos nuestros ancestros, con el espeque, la vara, el callao, hacer el agujero y colocar los 3 granitos. Un granito para los pajaritos, un granito para los gusanitos y un granito para mí. Esa era la teoría que decían los abuelos. Y para tener choclo, un poco de elote, choclo, mazorca, para comer en fresco, tener otro para lo guardarlo, para darle de comer a las gallinas y a los cerdos. Pero toda esa cultura que se miraba hasta la mecanización cambió a los bueyes, podía ser humano, está ahora que la primera dinámica para ser un buen productor, usted tiene que mecanizar. La mecanización es una parte muy importante para obtención y alta productividad. Prácticamente muy interesante ahorita en México, principalmente donde yo trabajo, están ya ahorita con tractores que se llaman drones, ya no necesitan un piloto, sino que tienen un control remoto como de carro. Acá ya tampoco hay operarios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que me decían unos amigos de México? Y aunque oiga, es que mi hijo es millennial, ya solo quiere estar de youtuber o tiktokero, entonces le he tenido que comprar este aparatito porque él pasa feliz manejando el juguetito que tengo, el joystick. Entonces con él prácticamente el tractor está él solito haciendo el arado y es desde su celular está trabajando. De acuerdo al tamaño, ¿tiene características mejores la semilla o no? Más que todo es como decir Reserva. que yo llevé la reserva, o sea, yo tengo el mismo niño, pero con un fiambre más grande. Entre más grande, más reserva hay. El más grande mejor. Pero aquí viene. Miren, esta es la semilla.
La semilla tiene ahí un punto donde se genera el embrión. El embrión es la cosita blanquita que vemos en la semilla. Ahí está todo lo genético. La parte durita de arriba o el diente es donde están todos los almidones y la comida. Muchas veces a mí es que, ay, que me dieron bola chiquita, es que ese de la semillerista era malo. No, que la que me vendió en el agro era mala semilla. El agricultor lo menos que hace es echarse la culpa de hacer una mala siembra. Que es responsabilidad, se llama labor cultural. Pero ¿desde cuándo viene la labor cultural de la semilla? He visto productores que agarran la semilla, la cargan a la camioneta, la ponen en la parte de atrás y lo primero que salen y se van a la pulpería o a la tienda del esquina. Y se bajaron y se hallaron otros amigos y se toman 3, 4 aguardienticos y cerveza. Y para mientras, ¿dónde está la semilla? Expuesta al calor. Y después llegan a la casa y como van algo guareado, voy a poner un ejemplo, me contó un amigo en otro lugar, ¿verdad? A ustedes toman solo No, cafecitos, aquí no. Llega y ¿qué hace? Como, no, se la va a usar mañana. Y guarda la camioneta, pero nada más el frente, por acostumbramos a ponerlo en la sombra. Y toda la paila, toda la cama está en el sol. Solo ese cambio de temperatura y radiación solar afecta en su calidad de semilla. No hemos hablado de cómo la tuvo guardada en la tienda, cómo viene el camino. Todos tienen un proceso que nos vamos a deteriorar. Entonces, cuando estamos produciendo con la semilla de maíz, el primer concepto que ustedes deben de tener es cuidarla. Cuidarla. Guardarla si es posible. Si no llevo muchas bolsas y solo llevo una, ponga en el aire acondicionado las 4 bolsas. Póngalo en un lugar fresco. Si va a comprar y lleva y las tiene que trasladar, ni modo, porque son varias bolsas, trate que en esa ruta no esté muy expuesta a las altas temperaturas, o trate de ir a comprarla temprano, o trate de que la ir a traer ya por la tarde. Así hasta tiene excusa de salirse de la casa. Así le dice, voy a ir a traer la semilla y no se deteriora, a las 7 de la noche me la han ofrecido. Y llega como a las 9, a las 10, ¿verdad? No les puse al sol y el lugar más fresco. Imagínense que bueno, le estoy dando ideas para que puedan salir ustedes. ¿Por qué hablaba de la profundidad? Miren, imagínense nuestra altura. Yo ni soy muy alto, pero me entierran 2 metros bajo tierra. Y yo tengo que, a pura uña y manos, salir esos 2 metros. ¿Qué sucede si yo tengo una bola chica y la profundizo 4 veces su tamaño? Se ahoga, ¿no? Para salir sale, pero O cuando sale mucho ya esfuerzo, sale mucho esfuerzo. estrés, mucho esfuerzo. Y ese estrés va a ser gastar pálida. toda la energía. energía saliendo. Por eso es muy importante, es más, ciertas recomendaciones, la semilla debe de tener una profundidad 2 veces su tamaño. ¿Y no influye la humedad del terreno para la profundidad? Claro, va a ser la humedad, o sea, pero va a depender porque Entre más humedad, menos profundidad. no tanto eso. ¿Qué sucede con la humedad? La humedad está suelta, pero ¿qué sucede si yo tengo un lugar arcilloso y coloco con baja humedad? Me cierra, me cementa. Entonces, son todos esos La detalles. preparación también es muy importante. Por eso hablamos de la mecanización. Estoy viendo todas esas Fuertecita, condiciones. Sale y realiza bien. En mis regiones hay un concepto que se llama energizar la semilla. Y energizar la semilla es prevenir todas estas condiciones cuando yo no conozco cómo estuvo almacenada, cuando yo no sé si en el plato de siembra muchas veces me van a profundizar un poco más, entonces yo a la planta le quiero dar un impulso, un desarrollo. Entonces hay una aplicación que se llama aplicar directamente al nutriente. Aquí la trabajan cuando no es transgénica
usan aplicación de fungicidas, insecticidas a las semillas, Sí. tratamientos de semillas con blindajes, con... Entonces, por lo general uno le coloca ¿qué? Hay productos que se manejan para chupadores y hay unos que traen de una vez el fungicida. El fungicida. en el tratamiento. Trabajan un insecticida y trabajan un fungicida. Y un Pero- foliar, y un Ya foliar la tiene a una vez. línea, un zinc. Y un foliar. Pero eso es, vamos a no tomarle el nombre foliar, vamos a trabajar un tratamiento de semilla. Sí, Ajá, sí, que es un sí. foliar Sí, tratado a la foliar, semilla. tratándolo. En ese caso eso se llama energizar la semilla. Ok. Le coloco los minerales que se pueden haber degradado en el traslado. En este caso, yo me detengo y nada más les hablo, esta es una parte comercial. Tenemos nosotros un producto que se llama, va a depender de las regiones. En la región de Colombia se llama Metalosate Crop Up, en el cual la dosis es 1 ml o 1 cc en 10 cc de agua por kilo de semilla, 100 centímetros por Un litro de centímetro. agua por una tonelada. Pues No, acá no, por 100 kilos. Un centímetro por kilo. Ajá. Un centímetro por kilo, más o menos Sí, 14 lo que- centímetros por bolsa, 13 es centímetros. 14 centímetros por Y lo vamos a ver a la dosis para hacerlo, porque aquí, si fuera una bolsa, por lo general la bolsa de semilla anda alrededor de 14 kilos. ¿Sí? Sí, promedio. 12, 14. Sí, entre 12 y 14 dependiendo, 12, 14. dependiendo el tamaño del grano. 12, 14. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo le voy a poner 14 ml en 140 ml de agua. Eso va a ir a una bolsa. Si eso ya lo quisiéramos poner por medición, es 1 ml, 10 ml por kilo de semilla. Y ese lo puedo mezclar con el insecticida, el Y se fungicida. puede mezclar en la dosis que hacen en la misma dosis que hacen la mezcla del blindaje Sí, con el y el producto líquido, se hace la aplicación. Perfecto. Es más, en muchos casos en México, y eso lo doy por recomendación, para no tener las quejas de emergencia o nacencia que llaman labor cultural, prácticamente el distribuidor le dice al productor, oiga, le energizo la semilla o le hago el tratamiento a la semilla, y él lo hace en el momento. Sí, lo estuvieron haciendo en un tiempo. Acá hay distribuidores de semilla que entregan la semilla traslada. Sí. Entonces se puede ubicar el producto o en fincas. se En hace Del Agro le la hacen uno eso. Correcto. Es poner el producto. ¿Eso qué nos va a permitir? También tiene... Y a la agrícola también, dependiendo del producto que ustedes quieran tratar la semilla, también se entrega tratada. Usted también lo entrega. Desde ahora va a ser energizada con metalizada. ¿Y por qué es energizado? Y aquí viene la otra recomendación. Como dijo el amigo, si uno llega tomado el domingo, la señora lo debe de mandar con un buen fiambre el lunes. Porque si usted llega tomado el domingo y no lo manda con buen fiambre, ¿qué hace? No, se va a buscar quién le da un fiambre más grande. Ya ve que no quiso decir. No, pues yo no les tengo cara de malicioso. Ya sabes, ¿para qué le decía? Entonces, aquí viene el manejo. ¿Y eso por qué les cuento? Miren, me gusta hablar. Este es un centro de distribuidor en México de venta de semillas. Allá, por ejemplo, la venta de semillas muy fuerte es Astro. Astro ahí tiene sus nombres y sus variedades. Allá les gusta poner nombres de animales: cebú, caimán, toro, bronco. Pero qué es interesante, en la parte de abajo ya tiene la palabra metalosate abajo de los dos tratadores de semillas, porque ahí está haciendo la publicidad y a nivel de carretera, que es a la semilla de algo, a las diferentes variedades, aplica el fungicida, aplica el insecticida y energiza con metalosate. De eso vamos a hablar ya un poco más de detalle, porque se sentía muy comercial esta parte. Yo quiero hablar de las densidades. Va a depender de sus condiciones, pueden tener 5 plantas por metro lineal,
7 plantas, 4 metros, 4 plantas, doble surco sencillo por el ancho de tractor. Eso va a ser, como dicen, al gusto y la tecnología del productor. Y la arquitectura en la hoja para tener luminosidad y orientación, que se está viendo ahora. Pero creo que la mayoría de los productores de maíz conocen esa parte. Hoy les hago la pregunta: ¿cómo se dan cuenta ustedes si tienen una buena producción de maíz o van a tener una buena producción? Por el anclaje de las raíces. Cuando arranca. Ah, porque vio la foto. Porque es que yo sigo a este señor también de México, en Néstor Cruz, y él dice, él ha hecho otro video y dice que el centro de la mata de las raíces, que son las que absorben y que dependiendo la hondura a sí mismo, absorben. Oye, usted ya contó toda la historia, hoy que voy a contar de Más la o menos, novela. más o menos, No, yo yo sé, sé. papá, porque uno tiene que estar más o menos metido en eso. Dele ya la gorra, Ahora sí, ahora sigue la propaganda. Hoy hace una charla Antonino acá por el otro lado. Está muy bien, Antonino. No, hay que estar uno como, porque pues, uno intenta. Esa es la base. Absorber algo de eso. Y aquí les voy a contar qué es la historia. El sistema radicular, el vigor del anclaje de la parte secundaria o la garra o la pata de gallina y el sistema radicular, esta es la raíz a nivel de B18. ¿B qué significa? Etapa vegetativa de 18 horas. A las 18 horas, si yo tengo un buen vigor, un buen desarrollo radicular, eso se me va a expresar en mayor productividad. Ese es el gran secreto para producir maíz. Trabajar en sus momentos adecuados para tener un buen sistema radicular. O sea, yo puedo ir y ver una planta con hoja con bonito color, pero si no tiene el anclaje, no funciona. Yo puedo llegar a una planta en B18 con 18 hojas a tirar el mejor producto, me va a cambiar el color de las hojas, pero si no he trabajado las raíces, no va a haber productividad. Y es ahí donde yo les voy a contar que ya toda la tecnología ha hecho este criterio. Anteriormente se hablaba, el maíz cuánto tiene, 10, 12 días, 15 días, al 20 días, 25 días, y venían las recomendaciones en días. Un maíz en clima cálido costero, yo a los 90 días, 110 días, terminé. Un maíz en la sierra, 180 hasta 100, 180 y hasta un año puedo tener mi manzón. Y si yo le digo al productor ahí en la sierra, tira a los 15 días, a los 20 días, a veces ni ha nacido, porque hay un piso térmico. Por ejemplo, sus maíces, ¿de cuántos son? 110 o 120 días. Recolección 140. 140, 140, un clima muy fresco en el día, mayor concentración, se puede llegar a toneladas. Entonces yo no puedo agarrar la recomendación costera y trasladarla acá. Por eso desde ahora prácticamente en maíz se habla de etapas vegetativas por el número de hojas. Y eso se le llama B1, B2, B3, B4, B5, significa hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5, porque los investigadores determinaron en el casi de la mayoría de todos los maíces de semillas, en cierto momento del número de hojas sucede un evento fisiológico. Así como el humano, después de los 42 años no empieza a encarnar, es que se lo pita. ¿Sí o no? Pero se asegura en teoría, entonces debo de aplicar enraizadores en algún momento para mejorar eso. Sí, y vamos a ir poco a poco contándoles qué es lo que debemos de hacer.
Entonces, vamos a ver que también la semilla tiene etapas. Entonces ya ellos le ponen R1, R2, R3, R4, que es etapa reproductiva. R1 es aparición del gilote, la flor femenina. R2, empollamiento, cuando la mazorca se empieza a formar. R3, lo que le llamamos estado lechoso del grano, cuando lo comemos en fresco. Y así paulatinamente, que lo vamos a ver en fotografía, pero ya que les quedó bien claro cómo vamos a hablar desde ahora. Entonces usted llegue a su plantación y cuente el número de hojas. Estoy en detalle. Y usted va a poder decir, estoy en B1, B2, B3, B4. Y aquí viene el otro detalle, y apunten. Cuando lleguen donde su productor o el que le vende la semilla, y cuando lleguen a pedir una recomendación hoy digan, oye, yo estoy en B4, ¿qué es lo que le puedo aplicar? Yo estoy en B6, yo estoy en B8. El que lo asesora o el que le vende los productos no sabe, busque otro. Porque no está actualizado. Me llaman. Le llaman ahí al amigo y le hacen nuestros distribuidores que están aquí, porque esta ya es la modalidad. Hoy ya hablamos B1, B2, B3, B4. Entonces, aquí venimos y nos habló el amigo, oiga, ¿yo debo de tirar un buen enraizador? Sí. Ya hay una modalidad en este momento que al energizar la semilla, usted está motivando el enraizamiento. Cuando usted siembra, puede estar aún en las primeras emergencias aplicando enraizadores al suelo. Ya hay esa dinámica. Don Roberto, acá en la zona, por las fechas de siembra establecidas por el ICA, estamos por ahí entre B3 y B5. Creería yo que la gran mayoría de todos los agricultores estamos en ese momento, B3 y B5. Es el momento muy interesante de hacerla. más grandes? Y este es el momento. Sí. Por eso dice, yo madrugué, yo vine en el momento de las pruebas. Y aquí vamos a contar esto. Vayan y cuenten las hojas. En este caso, 1, 2, 3, 4. Ya le entendió. Regla general que le digo a mi gente y a los que hemos dado el asesoramiento. Cuando esté en B4, usted ya debe pensar en una aplicación. Porque hay un momento crítico en el maíz, que es cuando el maíz está en B6. Grábenlo esto, B6, de hoja 6 a hoja 8, o sea, 6, 7, 8. Pero ustedes saben que es mejor agarrarlo pequeñito, 6, 7 y 8. Sucede que es cuando el maíz empieza a tener la mayor elongación. El tamaño de los entrenudos, se activa el crecimiento apical. Cuando el maíz ya tiene de 6 a 8 hojas, empieza el elongamiento. Pero lo más interesante, en la base del cuello del tallo del maíz, se empieza a formar las raíces adventicias. Y alguien va a decir, ingeniero, yo he visto eso y no se le ve ni una raicita. No, es que es microscópico. Son las células. Si ustedes me van a decir cuál es el momento más delicado, más complicado de una plantación de maíz, es de B6 a B8. Porque es el momento exacto. Ahí, esa es su fotografía exacta. Este es el momento que van a ver la elongación, pero aquí en este cuellito, que se pierde esta primera hoja, aquí se está formando en ese momento las células para formar el anclaje, que se va a ver a los 12 hojas, 14 hojas. Y es ahí lo de le da el impulso. Y eso ustedes se van a fijar con otra condición. Cuando tiene B6 a B8,
¿No se han fijado que lo que no es transgénico, el gusano cortador, la Spodoptera, empieza a morder el cuellito, el tallito, el trozador, y hasta agarra surco listo, ahora va. Y uno dice, ese gusano, perdón en inglés, porque es jodedor, porque solo muerde el tallito y va tumbando. No se come nada más, solo se come el tallito. Porque en ese momento que se van a formar las células de elongación, allí en ese tallito, en esa base, se acumulan azúcares. Es el punto más dulce porque están generando las azúcares o los exudados. Es ahí donde el amigo tiene que llegar y contar las hojas. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué recomendar cuando tenemos ahí problemas del gusano, mi amigo? No, lo cogieron en Pase, Roberto, qué ingeniero. pena, señor. Pase, ingeniero. Dígale, ¿usted pasó ahí? ¿Me desconcentró? No, estamos desconcentrados. Tiene que Me está matando el celular. Ingeniero Furious, tiene que recomendar un ingeniero Furious, tiene que recomendar. Ah, está preguntando un insecticida para... Tenemos dos opciones de la parte de la cerna. Tenemos el mazoate, que les va a controlar a ustedes gusano, es sistémico, sigue trabajando dentro de la planta y es un muy buen control. O podemos aplicar Furious, que les controla una vez válvulos y aprovecha y una vez controla gusano. Pero ya piensen, ¿por qué? Hay 6 hojas, se acumuló el azúcar y el gusano donde está otro, él come donde está sabroso, güey. Y busca donde está sabroso. Y busca donde está sabroso. Se ha comprobado que en ese momento, y aquí viene ya el detalle, hay un mineral, y por eso disculpe que lo haya molestado la concentración, porque este es el secreto que me pagan por hora, y este es nada más lo digo ahorita y ya no lo digo. El mineral zinc es responsable de hormonas de crecimiento. Animales, humanos y las plantas necesitan el zinc para elongarse y crecer. Cuando tenemos 6 hojas, yo le dije que es el momento del impulso de la planta para crecer y desarrollarse. La planta tiene una alta demanda de zinc en ese momento. ¿Por qué el gusano cogollero troza y daña en ese momento? Porque como está acumulándose el azúcar ahí, exuda de las plantas, desde la misma planta está como llorando, diríamos. Y eso se debe a que hay una deficiencia natural de zinc en todos los maíces. ¿Y por qué hay una deficiencia natural de zinc en todos los maíces? ¿Qué es la primera fertilización que tiramos al suelo? Cuando usted siembra el maíz, ¿vale el fertilizante? Fósforo. 18-46-0, 16-20-0, 20-20-0. Perdón, ingeniero. Pero ahí antes que eso, quiero que se lo graben bien. El fósforo y el zinc no se quieren en el suelo. Alta concentración de fósforo bloquea el zinc y no se absorbe. Por eso ustedes van a ver en todas las plantas de maíz entre 6 y 8 hojas deficiencia de zinc natural. ¿Cuál es el síntoma? Para que ellos cuando lo identifiquen en campo... Espere, porque si le enseño ya no voy a poder Pues- platicar. O sea, él ya me contó toda historia y usted ya quiere comer el sancocho. Vamos ahí. Pero, ingeniero, perdón. Es lo que ganen ahora. Pero Sí. yo, por ejemplo, la pregunta es la siguiente. Sí. O sea que en ese momento también puedo aplicar giberalinas. Porque es el momento que necesita el crecimiento. Sí, porque no está estresado. Pero la pregunta es, ¿qué hace la giberelina? Se supone que me da desarrollo. No. Entonces, Tengan cuidado con las Tengo la hormonas, duda. deben de preguntar. Las hormonas tenemos giberelinas, citoquininas y auxinas. Y por ejemplo, dependiendo del momento de la utilización, hay unas hormonas que le van a dar crecimiento, otras le van a dar grosor y otras le pueden hasta envejecer. Entonces, en este caso, para hablar de hormonas, yo tendría que sentarme aquí y dar otra charla muy larga, pero le diría así, mejor dele hormonas naturales. yo aplico, por ejemplo, Progyl. Por eso, pero dele mejor hormonas. La planta misma genera sus hormonas.
Y las hormonas naturales que genera la planta va a generar las que necesita, no las que usted le va a dar. Entonces, en este caso, yo le recomiendo más dosis altas de zinc, que es precursor de hormonas. Entonces, usted le da el nutriente zinc y la planta va a decidir qué hormona va a dar. Hay unos productos que tienen una mezcla boro-zinc, o sea, en ese momento también se puede con boro y el zinc, o solo zinc. No, ahí van otros productos, pero como primero Sí. quiero llevarle, Sí. porque usted se adelanta, yo necesito que usted entienda el zinc por qué. Y la clave es el siguiente. El zinc me va a generar hormonas de crecimiento. El zinc me va a ayudar a aprovechar las azúcares a nivel de ese tallo y no darle tanta oportunidad a que el cogollero. Y que el zinc está deficiente en 6 a 8 hojas porque yo le tiré fósforo al suelo. Y porque hay algo muy interesante. Desde el río Bravo en Estados Unidos hasta la frontera con Piura, un poquito abajo de Perú, toda esta área es deficiente de zinc. Entonces prácticamente ustedes tienen que tener en su mente hacer aplicaciones altas de zinc. No he hablado de productos porque en realidad lo primero es que ustedes entiendan, porque lo más importante es llegar. En lo general, Progit se usa como un madurante y es un engordador. Las giberelinas lo que hacen es elongar, pero en ese momento usted necesita más citoquininas para crecimiento. Aquí estoy cometiendo un error porque yo No, no aplicaba está todo el cometiendo, zinc con el Progit. no En la estaba primera cometiendo, foliada. no estaba cometiendo un error. O sea, lo que le quiero decir que muchas veces debemos de saber el momento. Porque usted está aplicando en el ese zinc. estado está aplicando boro zinc y el Progit en una sola mezcla. Pero el zinc, Siempre lo he aplicado igual. ajá, ahí vamos, aún quiero que graben por qué el zinc. No voy a hablar ahorita por la parte comercial. Ahí en el tema es muy importante saber el momento donde aplicar el Progit, porque también el Progit, porque también el Progit puede generar, usted va a mandar la planta de servicio, generar más hojas, y lo que usted realmente depende del momento. Entonces, Por eso, perfecto, entonces por eso sí, Hay que tener cuidado. Una vez tenía una roja así que estaba muy quedado y le aplicamos Progit. Ajá. Y esa huevón parecía que saliera era rojo, no arroz. Se confundió con el arroz rojo porque el rojo con un color pálido. Y que a las Entonces se hormonas. fue vicio. Por eso le voy a decir, cuando hablemos de hormonas, va a depender del cultivo. En uno es muy bueno, en otro es muy malo. Entonces vamos a ir. Pero yo quiero, el zinc quedó grabado, ¿por qué? Sí, lo he grabado. Y ahora, ¿por qué va a quedar grabado? Porque usted está trabajando en B6, usted está trabajando para eso. Para la pata de gallina. En este momento yo, porque estoy trabajando para la pata de gallina. Y estoy trabajando para elongación entre el tallo. Porque el maíz tiene una característica, reserva sus nutrientes en los entrenudos del tallo, como la caña, y después engorda la mazorca. Si yo no tengo cañas gruesas donde se reserven las azúcares, no voy a tener la mazorca grande. Ahora, siguiendo con el amigo que nos hace la pregunta, y se habló, señores, esta es la deficiencia de zinc. Las hojas se ponen verde pálido y se hacen una raya blanquecina. Esa es la deficiencia de zinc. Si es muy severa, usted viene a ver los entrenudos más cortos y que la hoja se enrolla completamente. Pero la característica principal es que va a haber verde pálido y una vena blanca rayada, verde, blanco. Hay muchas veces he visto productores que hasta me dicen eso es micoplasma. Ese es un problema de virus. Pero en realidad ese es un problema de zinc. Y ustedes vayan a verlo a nivel de 6, 7, 8 hojas, se ve bien marcado. Por eso uno de aquí a la salida de esta reunión vaya a sus plantaciones y vaya a ver. No, queda Y camine. Yo lo que hago, camino y cuento 10 plantas. Sí, no, sí, sí. Si yo ya tengo 2, hay que trabajar 5.
Y si he tirado un foliar de zinc y aún tengo más de eso, es que usted está usando un producto que no le trabaja. La otra pregunta, ingeniero, que pena nos moleste tanto es el No, silicio para mover el fósforo. Silicio para mover el fósforo. Se lo voy a contar al final. Vale. Y especialmente a usted. Ok, ya. Porque no desenfocaría. Bueno, esta es la parte más grave cuando hay problemas de zinc. Ahí usted puede ver ya un bañado y completamente blanquecino, siempre en la primera hoja. Ese es un problema severo de zinc. Eso se me va a presentar en 9, 10 hojas. Ese es un problema severo de zinc. ¿Han tenido esos problemas aquí? Sí, claro. ¿Y qué sucede con esas plantas? Las que le llamamos en mi pueblo, le llamamos machorras o gorras. No cargan. Ajá, que no cargan. Es típico empezar a ver estos problemas. Y hablamos del zinc, hablamos de los suelos y los daños. Entonces, hay una combinación ahí que uno debe ver en la mecanización con el uso de drones. Señores, 6 hojas. 6 hojas a 8 hojas es la etapa crítica de aplicar zinc. Y aquí viene la segunda recomendación. Él me hablaba de boro, pero antes de la aplicación zinc y boro, yo le recomendaría aquí aplicación de manganeso. Manganeso. ¿Por qué hay que aplicar manganeso? Alguien dice, ¿y eso con qué se come? Yo no le he visto. No lo magnesio, manganeso. Eso se da por una condición muy interesante. Todos los suelos maiceros hemos tenido que usar por mucho tiempo glifosato. Es uno de los mejores herbicidas para mantener los suelos limpios. Pero hay una característica. El glifosato en sus metabolitos secundarios, o sea, los que quedan ahí remanentes, me atrapan mucho manganeso. Entonces, después de 10, 15, 20 años de haber usado glifosato, la mayoría de los suelos son deficientes de manganeso. ¿Y qué hace el manganeso? El manganeso es responsable de formar los almidones y los azúcares y los aceites para que pese el grano y que para que la mazorca o mejor dicho, para que la planta se desarrolle y crezca. Ahí sí ya nos vamos a detener a mezclas excelentes. Aquí hemos usado mucho magnesio, ¿verdad? Magnesio es lo que se da. Ajá. Pues aquí una mezcla muy interesante por el índice de verdor para generar más azúcar, es mezcla de Cropap que lleva zinc y manganeso más magnesio. Pero eso lo vamos a ver al final para ver los programas. Pero quiero que vean lo que es el manganeso, pero más interesante es ver la época. 6 hojas. ¿Qué sucede posteriormente? El maíz, hay otra etapa crítica. Hablamos primero de 6 a 8 hojas. Hay otra etapa más crítica que es de 9 a 12 hojas. Yo lo voy a poner más aquí en el centro, 10 hojas. ¿Qué pasa en 10 hojas? Saben ustedes, si yo cuando tiene 10 hojas mi maíz, vengo y empiezo a arrancar las hojitas, ya se va formando la flor, el gilote, la flor femenina. Y si abro, se va creciendo ya la espiga, que es la flor masculina. En maíz tenemos dos, flor masculina y la femenina, que es el gilote. ¿Sabían ustedes que en ese momento de 10 hojas se forma la mazorquita? Cada mazorquita tiene entre 500 a 1000 óvulos. Y cada óvulo, cada huevito puede llegar a ser un grano. Esa es la etapa crítica para que crezca, se elongue y se acomoden
todos los huevitos para formar los dientes de la espiga. Ahí no es aún mazorca, no es grano, ahí se está acomodando cuando tiene 10 hojas. Y además, cuando va creciendo la espiga, se va formando el polvito que suelta que se llama polen, que es la parte masculina, que es la polinización responsable de que esa espiga se haga el cuajado. Esa etapa es la preparación, yo le llamo de luna de miel. La fecundación. Todo su dinero, toda su productividad va a depender de la reserva que logre en la pata de gallina, en el grosor de la caña, pero va a depender de la calidad de la flor y del polen. Y aquí vuelven a entrar dos minerales muy importantes, zinc. Yo les hablé que el zinc era hormona de crecimiento, pero en humanos, animales y personas, el zinc son hormonas sexuales, precursores. Exacto como dijo el amigo. Y si lo vamos a ver, para que las damas tengan las uñas largas, muy bonitas, el pelo muy brillante y estén así como decir muy alegres, necesitan tener un buen balance de zinc, porque esto es como hormonales. Y nosotros vamos a saber, para tener tenemos que tomar buenas fuentes de zinc, porque toda la expresión de la expresión sexual de una planta es la flor. Entonces, para que la planta esté bien desarrollada, que va a necesitar niveles altos de zinc. Entonces, si lo vamos a ver, suelos deficientes, alta fertilización de fósforo, una nitrogenada que tiramos cuando ustedes van a ver entre 6 y 8 hojas en esta región, estamos hablando prácticamente 20 días. A los 20 días, ¿qué sucede aquí? 25 días, está tirando la fertilización de urea. Sí, está en una fuente alta de nitrógeno y se está aplicando ya la segunda, ¿cierto? Ajá, una fuente alta. Y una fuente alta de nitrógeno me va a bloquear los micros como el zinc. ¿Y por qué tira esa fuente? Porque cuando dice para que despegue en B6. Por eso ahí tira zinc y manganeso vía foliar para impulsar el crecimiento. Pero cuando tienes B10, tienes que hacer la expresión sexual de la planta, que es la flor femenina y la masculina. Ahí ya entramos con los dos elementos que usted me dijo, boro. Porque zinc genera hormonas sexuales y boro es responsable de la calidad del tubo polínico. Que cuando salga la parte que le llamamos los pelos de la mazorca o los pelos de la flor, logre el polvito llegar y generar el crecimiento y polinice cada grano. Entonces, aquí nos detenemos, señores. Si hablamos de suplementos de microelementos vitales para la productividad, hemos hablado de dos elementos, zinc, boro, manganeso al inicio y zinc y boro en la segunda aplicación. ¿Cuándo deben ser usados? B6, B10. Y alguien va a decir, ¿qué pasa hasta B8? Hasta ahí tiene la frontera. O sea, de B6, B7 y B8, usted trabaja sobre anclajes. De B9, B10 a B12, usted número de granos y tamaño de mazorca y polinización. ¿Les quedó claro ahí? Sí, súper claro. De ahí lo que ustedes hagan no va a incrementar la productividad. En el aspecto de número de granos. Aquí les presento la mazorca y la panoja en B9. Miren, ya está arreglada. Aquí está la panojita formándose y aquí está la mazorca. A nivel microscópico, y si usted quiere ser muy detallista, puede hacer esto, hacer una disección, quitar todas las hojas, cuando tiene 10 a 12 hojas, y empezar a buscar aquí. Esta es la flor femenina, el pilote. Y aquí tenemos ya la panoja. Entonces, cuando hablamos en tecnología de microelementos y la fertilización,
La fertilización básica al suelo, señores, una fuente fosforada alta al inicio de la siembra, la fuente nitrogenada muy alta cuando estamos en B6 y podemos hacer un cierre, por lo general lo hacemos en B9, B10 con potásicas al suelo, que lo vamos viendo en las relaciones de fertilización. Posteriormente ya las reservas están hechas, iguales en las aplicaciones foliares. Hablamos energizar la semilla, trabajar el sistema radicular en B6 y trabajar la flor en B10 a B12. ¿Les ha quedado claro alguna duda? Ahí es bueno aclarar que, para que lo tenga en cuenta, don Roberto, acá pasan dos cosas. Primero, es una zona secana, dependemos de las lluvias, o sea, se siembra, Sí, de la fuente climática para la dependemos de las fertilización. lluvias para sacar la producción. Entonces no hay momentos de riego en el cultivo. Así Segundo, acá lo que es fósforo, nitrógeno, potasio, no más, todo se maneja entre abonada, primera y segunda y hasta una tercera abonada. El resto de elementos de los que está hablando don Roberto no los aplican ni foliarmente ni edáficamente. Es para que lo tengan en cuenta y para que ustedes también sepan que lo que está hablando don Roberto es más de un tema de aplicación foliar y no un tema de aplicación. No, sí, es que, o sea, el boli del cine químico que los aplicamos en foliares y se hacen dos. Es que aquí es lo más interesante. Claro. Yo desde el comienzo les dije, sí, no se puede tirar al suelo. ¿Y por qué no lo puedo tirar al suelo? Porque ustedes fertilizan fuertemente con fósforo. Boro, tirar boro al suelo es botar el dinero. Porque el boro es un elemento inmóvil. Es un elemento que se mueve muy poco desde el suelo y sus dosis son muy bajas. O sea, entre dosis que le llamamos el piso y el techo es muy bajo. Usted puede tirar nomás, vamos a hablar 1 kilo por hectárea de boro. Entonces la distribución es muy engorrosa. Y si usted también unas veces tira unos boros que no son solubles o móviles en el suelo por fertilizantes que llevan boro, entonces la respuesta no se ve. Entonces, ¿qué es la recomendación? Y como estamos hablando puntual, que es una inyección a la vena, por eso hablamos en estrategia. Macros, nitrógeno, fósforo, potasio, suelo, foliar, aéreo. Ahora que viene la interesante, porque al final todo esto es gastos. ¿Cuándo es que me trabaja mejor? En B6 y en B10. Y cada vez que me alejo de esos números, B8, B7, B8, me voy como acercando a la frontera. Entonces, ¿cuál es el elemento ahí limitante? Sí. Ahora, cuando empezamos a ver por qué me gusta hablar, este es un cuadro de polinización entre ausencia de boro y zinc. Las puntas de las mazorcas vacías hasta llegar a un momento sin nada. Eso lo vino en campo. Y nosotros lo que queremos es, si nosotros logramos que se llene completamente, usted va a tener una mejor productividad. Y deben de haber unos materiales que requieren más del elemento, puede presentarse. Exacto. Porque yo he visto en campo, por ejemplo, Advanta llena hasta la punta y Lectra siempre falta Un pedacito. por llenar, ¿no? Pero ¿se acuerda anteriormente, Oscar, por ejemplo, con el 3041, cuando el sembrado ese vídeo, que si uno no le aplicaba el bolo de zinc, ahí fue cuando nosotros empezamos a aplicar, quedaba la mazorca casi media, que presentaba mucho ese problema. Por una recomendación técnica lo hicimos y lo seguimos haciendo. Claro, pero ya le expliqué por qué Sí, se señor. da. Hay unos momentos, por ejemplo, variedades como Advantage, que lo he trabajado, que sí logra llenar. Pero Advantage, lo que me sucede es que a nivel de mazorca, no me da la medida de la mazorca que dicen ellos. Tamaño. Y aquí viene la ganancia. ¿Qué sucede si yo tengo mejor expresión de zinc o mejor concentración de zinc? Las plantas, por lo general, hoy le llaman, va a venir una modalidad, no se van a asustar. Hoy se va a hablar plantas de maíz determinadas que solo me tiran una mazorca. O van a venir indeterminadas que me van a tirar 3 mazorcas.
pero eso que nos va a dar mayor necesidad nutricional, más bocas comiendo. ¿Qué he visto yo cuando trabajo bien en fuentes de zinc? Que yo logro que me dé la primera mazorca y me dé la mazorquita, la otra chica que va abajo. En mi pueblo le llamamos mulco, pero cuando yo pongo la desgranadora entre la mazorca y el mulco, no hay diferencia, grano es grano. ¿Sí o no? Y al final esa es la utilidad. Mejores fuentes en su momento me va a dar expresión. Y aquí viene el detalle, ¿por qué? Esta es la flor femenina. Una vez que está la flor femenina, es exactamente una mazorca. Esta flor femenina, que se da entre 14 a 15 hojas, me va a generar los granos. Esta es la expresión de la floración. Es la ampolla. Cuando se generan todos los estambres, los pistilos, y se da la polinización. Cuando se queman los pelos de la mazorca, cuando se ponen negros, cuando se quema el cabello, ahí se aseguró la producción. Ahí se fue. No hay nada, que es la fase de ampolla. Cuando se queman los pelos del cabello y sella, ahí ya tenemos la mazorca. Puede ser 14, 16 o 18 hojas. Ahí, señores, ya está hecho todo. Pero ¿qué nos sucede en ese momento? Como se está moviendo un flujo de azúcares, y uno puede hasta comer eso y es dulce el elotito, una alta concentración de azúcar, y estamos en el trópico. Cuando se mueve ese flujo hacia la mazorca de azúcar, es un flujo de agua. ¿Qué sucede con todas las hojas? Hay una deficiencia de potasio, porque el potasio es responsable de mover el agua. Aquí una pregunta: ¿alguno de ustedes bebe licor, aguardiente, cervezas? Ninguno. No hay nadie. Al contrario, por favor. Al contrario. Para hacer la vaca, Roberto, es la pregunta. Sí, para ver, sí, porque ya viene el sancocho y está haciendo calor. ¿Saben ustedes que cuando uno toma alcohol o aguardiente o cerveza toda una noche, se cambia el aldehído, se cambia internamente el alcohol, se vuelve un aldehído y secuestra sales? Y la principal sal que roba, el principal elemento que roba, se llama potasio. La bomba de potasio de nosotros está en el corazón, porque el potasio regula la presión o el agua que se mueve en nosotros, que está en el sistema circulatorio. Entonces, por ejemplo, a uno que tiene problemas de presión le dicen: no coma sal, ¿verdad? Porque eleva la presión, tu cloruro de sodio, la relación con el potasio. ¿Qué sucede cuando uno ha tomado toda una noche? Por lo general va a orinar muy seguido, va perdiendo líquido, va perdiendo sales. El siguiente día usted amanece con un reguereteo, reboroteo en el estómago, amanece con un dolor de cabeza, con un pálido, y que uno está nervioso, ¿verdad? Porque los impulsos nerviosos no se mueven. A mí me han contado, nunca me ha pasado eso. Entonces, cuando nos sucede eso y uno le dice: hay que tomar agua, porque uno está deseando el agua. Miren, es mentiras que el sancocho de gallina, que el sancocho de pescado, que tomarse 4 aguardientes, que la cerveza le va a quitar ese guayabo. Es mentiras. Usted tome o cómase 2 bananitos en ayuna y un jugo de tomate y le va a regular el potasio. Y si usted quiere, uno de esos sueritos que llevan potasio, y se va a ir lo que es la goma y la cruda. Y vuelvo a decir, yo creo que ya como estadística, nadie apunta esta medicina. Porque hay que aburrido estar comiendo banano, mejor sigo con el sancocho de gallina, ¿verdad? Porque nadie apunta eso. Pero esto es lo más importante: al maíz le da guayabo. Cuando está llenando los granos,
y está moviendo ese potasio en las hojas al grano y se enguayaba. Y cuando usted está enguayabado y está medio así, ¿no ha visto que le pega más rápido la gripe? ¿No ha visto que las enfermedades le llegan más rápido? Y no es la época en que hay problemas de hongos de las hojas. Sí, ¿Y qué recomiendan ustedes? como la cerna, manejamos un producto fungicida que se llama llavería, que son 2 ingredientes activos que controlan diferentes enfermedades en el cultivo, preventivo y curativo. Y por lo general la recomendación se da en el momento del giloteado, en el momento de la formación de la mazorquita. Entonces si sabemos que hay que curar y sabemos que hay un problema de desbalance de potasio, ¿qué debemos de recomendar en esa mezcla con llavería? Metalosato de potasio. Fisiología pura. En foliar. En foliar, ¿por qué sucede? Porque usted ya tiene una planta arriba de 1,80, 2 metros, muy inconveniente hacer aplicaciones al suelo para que se mueva el potasio, porque ya no va a mecanizar y usted ya hizo la última. Entonces usted lo que va a hacer con esta aplicación de potasio es darle los 2 bananitos al paciente en Guayabal. Le llevó el potasio a la cama. Le lleva el potasio a la cama y le lleva las 2 aspirinas y le dice quédate ahí. Así lo deben de atender a usted para no con el fiambre ya mandó el seco. mensaje. Ya mandó el mensaje. Sí, si no, hay que buscarse. Al banano para el sábado. Sí, así. Entonces, esta es la receta. Muchachos. Entonces, cuando ya vamos determinando maíces de alta productividad, deben de trabajarse bajo ese criterio. Primero, condición de hojas. De 6 a 8 hojas, zinc, manganeso. Condición de 10 a 12 hojas, boro y zinc. Con las combinaciones de los otros elementos que sean sensibles en la zona. Y la aplicación para fungicida, potasio para quitar lo que es el guayabo. Ingeniero, ¿y cuál es la dosis que debo de aplicar por hectárea de metalosato en ese estado? Ya le voy a dar la dosis, solo porque si no, pues vamos viendo. Y miren, aquí viene lo interesante. Todas las empresas, porque esta es una gráfica de las empresas de Cal, Pioneer, que hablan sobre la semilla, todas van a decir lo mismo. La curva de absorción, por ejemplo, del nitrógeno en sus mayores puntos a nivel de hoja, pero miren la que llega al final, que tiene el punto más alto, potasio. La demanda de maíz es al final. Y alguien va a decir, pero yo lo tiré al suelo. Entonces, ¿qué sucede? Esto es como una carrera. Usted pudo haber colocado 10 galones de combustible, pero para llegar a Bogotá necesitaba 12. Puso 10 galones, pero ya no pudo llegar porque le faltaron esos 2 galones. Por 1 litro, uno no llega a Bogotá. La idea del potasio foliar no es que va a ser sustituto de la aplicación al suelo, es complementar para llegar a la máxima productividad, porque este potasio que tiramos aquí, uno, va a ayudar al fungicida a contrarrestar más el manchado y va a empujar los nutrientes para que me llenen la mazorca. Y por eso es que a nivel mundial y con el uso de drones se habla de potasio vía foliar. Y me gusta colocar esta gráfica porque miren, hace 25 años, hoy ya empresas como Decal, como Bayer, que venden semillas, ya están colocando boro y zinc en sus requerimientos nutricionales. Y estamos hoy empezando con el manganeso en los transgénicos. Prácticamente hacen una recomendación a los que usan transgénicos. Donde hay una mezcla de glifosato, agregan el manganeso. Entonces la tecnología, como le hemos hablado, es nada más ver el momento de la aplicación. Me quiero centrar en esto, porque aquí viene la pregunta del millón que dijo el amigo, dosis. Muchas veces nosotros pensamos
que las dosis, es que yo pongo mucho o pongo poco, ¿verdad? Quiero darles este ejemplo porque las dosis nosotros las arreglamos o las preparamos de acuerdo a las condiciones. No come igual un chinito, no come igual un gringo, no come igual un colombiano o un mexicano, pero sí tenemos evaluaciones en dosis y trabajo. Este fue uno de mis trabajos hace 10 años. No, estoy mintiendo, ya me quiero hacer más joven. Hace aproximadamente 13 años en México, en la región de mayor producción, que es la región de Jalisco, en la cual, igual que con ustedes, había un productor, don Martín Ayala, aquí fue su localidad, referenciada por GPS, pero don Martín me dijo, y llegué igual que con ustedes, 5 o 6 hojas. Ingeniero, ¿y usted quiere probar este producto que se llama metalosate? Sí, mire, esto que los momentos, pero estamos algo fuera de serie, ingeniero, y yo trabajo con algo interesante, enséñemelo. Él tiraba un hormonal, como usted, un giberelina. Mire, 1 litro de quelato de hierro, 1 litro de quelato de zinc, 1 litro por hectárea de trafos, que era una fuente de potasio, y le ponía 1 kilo de polifit más insecticida. Igualito. Ya vieron todas las recomendaciones, y cuando yo llego, bueno, ¿y usted qué va a tirar? Mire, yo solo voy a poner 1 litro de zinc. Ingeniero, mire, le voy a dar oportunidad, solo 1 litro va a tirar, ¿sí? 1 litro de zinc. Pero miren, para no pelearme con usted, vamos a agregar el hormonal, pero eso yo lo puse nada más para no pelearme con él, que dijera. Vamos a poner el hormonal. Miren la cantidad que es aquel con respecto a nosotros. Estaba en 36 días, estamos hablando, estaba en una etapa de 7, 8 horas. Hicimos el tratamiento con nuestro amigo. Aquí está la aplicación. Vuelvo para la aplicación de 10 hojas. Y hasta él me dijo, mire ingeniero, me voy a dar la oportunidad, cambie la dosis. ¿Y por qué? Porque yo voy con 2 kilos, el polifit se llamaba, era un 20, 30, 10. 1 litro de poliquel calcio, lo doy el nombre porque era el programa de él. 1 litro de poliquel multi, le metía un Bionare y el insecticida. El Bionare es una alga que tienen ellos. Mire, entonces cuenta los números de productos, 2 kilos, 1, 2, 3 litros, y ve la cantidad. Y vuelvo yo, 1 litro. y solo pongo 1 litro de metalosate multimineral. En ese caso, por la fuente de magnesio, igual como usted recomienda, que aquí se llama 777, que hasta él, mire, déjeme tomarme la foto porque aquí estaba el patrón, que es el señor que ve con sus envases bien emocionado. Pero el caporal o el encargado de la finca se tomó una foto conmigo porque se estaba riendo. O sea, ahí era la burla. Ingeniero, ¿usted cómo va a trabajar con esto? Mire que solo 1 litro. Entonces, hicimos los tratamientos en la aplicación y hicimos el muestreo. En el muestreo, ¿qué es lo que sucede? Contamos número de granos, contamos peso de la mazorca. Aquí fue muy interesante porque hasta él me dijo, mire ingeniero, en mi total de granos, yo como productor tengo más granos. Cuando contamos las líneas, hileras, tenía más granos él. Usted tiene menos granos, ya ve que va a perder, el ingeniero me dijo. Pero cuando nos vamos al peso, yo tenía una diferencia de 10 gramos por mazorca. Y aquí viene la condición, no el exceso de hormonas te da una solución. Hay que tener cuidado con el uso de las hormonas, hay que tenerlas bien medidas. Pero esto fue la evaluación. Entonces yo podría llegarme hasta aquí y decir, yo sacaba 0.9 toneladas más y hablar ya del ensayo. Pero vino el productor y me dijo, no, esto lo hacemos a ley. Voy a meter la cosechadora, voy a cuadrar la área, vamos a cuadrar la medición y lo vamos a llevar a peso.
Aquí porque hasta nos apostamos unas botellas de tequila. Entonces ya cuando hicimos la medición, que es aquí donde ustedes pueden ver 13 surcos convencionales contra el metalosato georreferenciado, y aquí pueden ver en el mismo momento está el envase cosechado y colocado al camión. Aquí no hubo. Esta es la evaluación de la trilla. La misma evaluación que hizo y dio. Mi producto sacó 16.3 toneladas. Y el producto que no es malo, pues sacó 14.9, 15. Entonces, cuando vamos ya al rendimiento, 1.3 toneladas de diferencia. Y estoy hablando de alto rendimiento. Y me gané las botellas de tequila. Yo no podía tomar potasio. A comer potasio. Y desde hace más de 25 años, yo todos los días tomo 30 miligramos de zinc. Para estar sano y no ser Ricky Martin. Ahí ustedes van a entender. Entonces, aquí viene el detalle, este es uno de los ensayos que tenemos a nivel de la evaluación. ¿Qué determinamos ahí con la dosis? Y aquí viene la pregunta. Ingeniero, ¿y usted por qué trabaja solo 1 litro contra el otro que trabaja 4 o 5 litros? No es concentración. Mi zinc viene al 5%, 5.5%. Mi Cropat trae 2.5 de manganeso, 1.25. Es la formulación. Es cómo viene formulado. Metalosate es un producto a base de proteína de soya. Es un quelato de aminoácido de proteína de soya que tiene la característica de rápida asimilación y biodisponibilidad. No hagan ustedes un error de pensar que el producto que trae más es el mejor. Ustedes siempre deben de pensar en el caso de la nutrición foliar, que es una inyección a la vena, es cómo entra, cómo responde y los trabajos de investigación. Prácticamente, para hacerlo muy sencillo, les voy a decir, nosotros copiamos el proceso natural de cómo la planta mueve los nutrientes. Aunque se vea feo, mi saliva es proteína. Aquí hay proteína. Si yo pongo mi saliva, y ustedes lo pueden hacer, y se lo ponen en su piel, ¿qué sucede con la saliva después de 15 segundos? Uno dice, se seca, se evaporó. La piel reconoce un aminoácido natural y lo absorbe en menos. La mismo hace la planta en la hoja. Cuando usted tira un metalosate, aunque sea condrón en altas concentraciones, lo reconoce y lo absorbe. Por eso no era mentira cuando decíamos que los abuelitos que decían, el niño no quiere caminar, y le ponían clara de huevo. La clara de huevo es proteína, la albúmina, lo absorbía de las rodillas y le produce fuerza, le da resistencia. Ese fue el secreto de Asprilla, el Tren Valencia. A puro huevo lo hicieron jugar fútbol, les ponían en las rodillas. Entonces, eso es lo que uno debe de ver, la absorción, la velocidad. Entonces, si ya nos vamos ya a dosis, a condiciones, vamos a las diferentes regiones, de acuerdo a las condiciones y a los manejos. De acuerdo a densidades de siembra, nosotros andamos trabajando desde medio litro por hectárea de Cropat hasta 1 litro. En combinaciones, por ejemplo, si queremos trabajar zinc o magnesio en lo que estés haciendo las aplicaciones. ¿Qué estás trabajando tú en este momento? Nosotros manejamos magnesio en B. Eso estaba mirándolo el tema del momento de la aplicación, porque nosotros hacemos un control para plagas, la segunda de álbulos,
que es por ahí a los 22, 25 días, que es cuando la planta tiene, 6, 7 hojas. no, un poquito menos, B5, B6. Es el momento, este está en el Ahí momento. estamos Ahí aplicando está bien. metalosate Ahí magnesio. está bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? El Pero estoy Propac. cometiendo un error, porque estoy aplicando metalosate zinc en B3. Estoy aplicando en B3 y estoy aplicando metalosate zinc en B3 y metalosate magnesio en B5, B6. Y potasio sí lo estoy aplicando en la espiga. Entonces, es una combinación, o sea, puedes darte, porque ¿qué es lo que sucede? Por eso cuando uno va viendo los manejos, puede ser que lo esté recomendando en B3, pero pues lo que va a pensar el agricultor y lo compra y lo lleva, prepara la máquina y aplica y hasta en B5 o B6. O hay veces que él tiene la duda y dice, hay que hacer 2 aplicaciones. Entonces tú las concentras en una. Entonces tú puedes decir, tira zinc más magnesio en la primera. En la B5, La B6. B6. B5, B6. B5, B6. Que me va a servir desde B6 a B8. Pero ingeniero, entonces ahí se me crea una duda, o sea, el metalosate no es un producto como tal que traiga todo incorporado, sino lo encuentro en fuentes en zinc, en magnesio. Tengo separados y Ok. tengo en uno solo. Eso es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero si yo tengo la mano de Dios envasada, porque hay veces que nosotros no queremos hacer tantas mezclas, ¿Sí? ahí le voy a recomendar 1 litro de Propac. Hay algo importante, hay algo importante con el tema del metalosate. Metalosate se maneja en productos como aguacate hash, que son productos de exportación acá en Colombia, en cítricos, y ellos los usan bastante por el tema de que no deja trazas, son productos naturales, orgánicos, y son productos, por ejemplo, el aguacate hash se vende al exterior. Entonces son productos de exportación y está muy bien metido metalosate en esa zona. O sea, la Serna vende bastante en esa zona, sobre todo ese nicho de mercado tan de alta calidad. Entonces, cuando alguien me diga, oiga, yo necesito una recomendación y que vaya todo completo en un solo envase. Metalosate Propac a las de 6, de B6 a B8. Y metalosate tropical desde B9 o B10 a B12. ¿Qué es tropical? Boro y zinc. Si alguien quiere, como el amigo dice, yo no quiero estar mezclando productos, ahí va uno solo. ¿Perdón, el tropical de cuál? ¿De qué? Entre B10. 9 a 10. Y aquí va a estar las compañeras ayudándonos a dar esa recomendación, porque yo sé que muchas veces esas mezclas, y quiero ir a algo directo, porque las mezclas ayudan a reforzar elementos. Por ejemplo, usted puede ser Propac magnesio, Propac zinc, o sea, hacer los refuerzos y ahí llevarlo a la dosis. Y el tropical, porque a mí me gusta por la mezcla de boro y zinc para la estimulación. Potasio, ya eso ya lo tiene. ¿Usted qué dosis tiene de potasio? Se maneja medio litro. Medio litro. Entonces con eso está trabajando. Entonces vamos, medio litro de Propac, medio litro de tropical y medio litro de potasio. Nosotros sembramos de 6 a 7 plantas por 75.000. para llegar a 84.000, a un porcentaje de 75.000. Nos vamos a ver el tema de la genética. Prácticamente ustedes habrán dado cuenta que el mayor desarrollo, ¿cuándo comienza el cultivo de maíz? Cuando ustedes deciden qué semilla van a colocar. Por eso yo hablo que la siembra de maíz comienza cuando yo estoy sentado en mi escritorio viendo, o en la mesa del comedor, viendo qué semilla de maíz voy a colocar. Segundo, cuando yo determino qué mecanización va a tener mi suelo, va a tener un subsoleo, va a tener 2 pasos de arado, o solo va a ser un paso de arado, va a ser con sembradoras de 0 labranzas, que no voy a remover el suelo, o va a ser con sembradoras de 2, 4 ejes, o lo voy a hacer manual. Desde ahí usted está determinando muchas condiciones, porque este cultivo tiene algo interesante que es
porque hay que meterle inversión para tener utilidades. Y aquí sí, a mí me gusta hablar de un tema que a la gente de semillas como si no les agrada, pero yo lo doy como un servicio. Siempre le habrán dicho a ustedes, la semilla puede ser chica, plana, bolita, pequeña. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es? Cuando ellos le colocan a usted la estructura de la mazorca, de la puntica y de la base, usted tiene una forma de bola. En la puntica va a estar la bola chica, en la base va a tener la bola grande. De allí usted va a tener una semilla plana grande, en la parte intermedia, plana mediana y plana pequeña, como se va formando la mazorca. O sea, el tamaño de la semilla, lo que nos va a determinar en la posición de donde se obtiene la semilla. 2, es correcto, toda viene de un mismo padre, una misma madre. Pero lo único que a donde lo pusieron a comer, donde lo pusieron a estar, cambia el tamaño. Es igual que los hijos. Depende si era el consentido, uno es más bonito, más cuidado. Yo era el consentido en mi casa. Entonces uno es más bonito, lo cuida. Pero si era el descarriado que no lo querían, genéticamente vienen del mismo padre, la misma madre, pero es el cuido. ¿Cuál es el único inconveniente? Y es lo que usted debe de determinar. Dependiendo del tamaño de la semilla, la genética es igual, pero la reserva nutricional, De la grande es mayor. la mochila, que diríamos, o cómo le llaman ustedes al cuento de comida que le hace a uno para ir a comer al campo. Sería la merienda, Fiambre. ajá, el fiambre que le preparen, el fiambre que le preparen. Si la señora lo quiere a uno, le hace un buen fiambre, ¿verdad? Si la señora no lo quiere, solo le mando un maduro y una arepa seca dura. Depende, que si le da mucho lo infarta. Depende, ¿verdad? Eso es contar ya por experiencia, ella no cuenta la experiencia. Usted llega borracho el domingo y ya Sí. pagó Ya vi que lo mandan sin fiambre a usted. Entonces, ¿qué sucede? El nivel nutricional es lo que se ve afectado. Entonces, si a mí me tocan, y ahora es más severo porque hoy le venden a uno por número de semillas en la bolsa. Cuando yo empecé a ser productor de maíz hace 28 años, yo compraba por libras o kilos, ¿verdad? Pero hoy no, hoy ya le saco el número y hasta me enoja que alguien quiera. No, son 60,000 semillas por bolsa y cuidadito porque cada uno vale 0.0001 pesos y es dinero. Entonces, cuando nos vamos a ver en el nivel de reserva, tenemos que tener primero las condiciones de saber, y esa es la recomendación que le tiene que dar el que le vende la semilla de maíz, qué profundidad le va a dar usted a la semilla para que logre emerger. Dependiendo del grano. Dependiendo del grano. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo la máquina que usa la sembradora, que muchas veces es en arriendo, y yo solo tenía bola grande en la primera y después me sale una de bola chica, va a depender la profundidad o plana grande contra. Hay que ver todos esos Entonces, para evitar detallitos. eso las debo comprar es por el mismo peso. Tienen que tratar de buscar las mismas calidades o tener calibrado el equipo. Sí, pero por el peso me da porque como tienen 60,000 semillas, entonces hay veces que usted compra la bolsa y tiene 12.5, la de 14 se supone que es el grano más grande. Eso es lo que uno debe, no, y que uno tiene que preguntar siempre que va a comprar qué es, bola grande, bola chica, Que sea de un solo lote, ¿no? Digo yo. Plano grande, plano plano, mediano. no, tiene que, Aunque ya la Ahí bolsa viene la de bolsa semilla ya de trae. Eso, pero yo creo que me identifico uno por el peso que sea más o menos similar. Porque es que yo recuerdo, por ejemplo, la de grano pequeño pesaba 12 punto algo que la bolsa dice. Por lo- La de grano grande siempre va más pesada. pero Pero igual son 60,000 semillas. sí, pero sí, pero por la Ahí trae la información bolsa que Claro, tiene que pesar más. redondo 22, el Re calibre, 22, ah, PCO, claro, 26.
Ahí ya ven. Sí que viene la referencia de la bolsa. Ya viene la referencia y eso es lo que uno debe de ver. Una sola En eso sí no tenía yo experiencia por otros años de que por la calidad del grano tenga la yo pensé que El tamaño, el tamaño, el tamaño para la calibración. Y eso es una base que se lo dejo como para que usted lo tenga bien grabado. Muy bueno.